Hubo una vez un hombre que desapareció sin huella, pero no sin rastro. Su nombre fue Jacobo Grinberg, y aunque sus papeles fueron archivados, sus cuadernos enterrados y sus experimentos rechazados, algo en su voz persiste como una vibración suspendida entre quienes aún se atreven a sentir con el cuerpo y no solo con el intelecto. La historia oficial dice que se desvaneció en diciembre de 1994. La historia profunda sugiere otra cosa: no desapareció, se disolvió. No como quien huye, sino como quien se funde con aquello que finalmente comprendió. Grinberg no fue simplemente un científico, ni un místico disfrazado de académico. Fue un puente, a veces inestable, a veces impecable, entre dos mundos que la modernidad insiste en mantener separados, el de la razón estructurada y el del espíritu indómito. En sus investigaciones, lo observable dejaba de obedecer al método, y lo invisible comenzaba a revelarse con una precisión que ni la ciencia ni la fe querían admitir. Por eso fue silenciado. No porque se equivocara, sino porque acertó en un lugar donde no debía. Este libro no es una biografía, ni un homenaje, ni una recreación literaria. Es una validación. No desde el dogma ni desde la veneración, sino desde la consciencia. Aquí se afirma con toda seriedad que Jacobo Grinberg tocó, aunque solo por instantes, la raíz misma de la realidad antes de que se solidificara en eso que llamamos lo real. Y al hacerlo, rompió un contrato invisible, el pacto que nos hace creer que lo ordinario es natural y que lo extraordinario es sospechoso. Su trabajo, muchas veces disfrazado de lenguaje académico, era en realidad una herejía luminosa: declarar que lo que percibimos como mundo no es un hecho objetivo, sino un eco manipulado, sostenido por redes de pensamiento que no nos pertenecen. El cuerpo de este libro es una reconstrucción espiritual de aquello que Grinberg vislumbró y que las instituciones enterraron con rapidez. No busca reproducir sus teorías literalmente ni seguir su lenguaje técnico, sino traducir su visión al lenguaje del alma, ese que vibra cuando se recuerda algo que no se sabía que se sabía. El lector aquí no será espectador, sino espejo. Porque lo que Jacobo descubrió no fue una teoría sobre el universo, sino una verdad enterrada en cada uno: el mundo no es como se ve, es como se cree, y aquello que llamamos mente no está dentro del cuerpo, sino que lo contiene. Su noción del látice, una red de conciencia viva, vibrante, multidimensional, no fue una invención, ni una metáfora científica, sino una descripción literal de la arquitectura oculta que sostiene todo lo manifestado. Dicha red, según él, no solo responde a nuestros pensamientos, es creada y modificada por ellos. Así, cada imagen mental no es solo un producto de la mente individual, sino un acto creador que se imprime sobre un campo colectivo. En este sentido, Grinberg redescubrió lo que muchas tradiciones prohibidas han sostenido por milenios: que el ser humano no es una criatura pensante, sino un dios dormido que teje realidad. Y eso, claro, fue inaceptable. Por eso fue ignorado, y cuando dejó de ser ignorado, fue desacreditado. Y cuando ya no pudieron desacreditarlo, desapareció. Lo que aquí se propone es recuperar y validar su visión desde una convergencia de saberes que han sido históricamente silenciados: los textos vedánticos olvidados, los evangelios gnósticos que sobrevivieron al fuego, los tratados herméticos previos a la Inquisición, los grimorios que aún respiran entre bibliotecas selladas, las visiones de místicos cristianos que la Iglesia ocultó, los secretos del sufismo, del taoísmo primitivo y de la cábala antes de su comercialización moderna. Porque en todos ellos, como en los sueños de Jacobo, hay un mismo mensaje: el universo no es externo ni objetivo, sino un espejo que responde al vibrar del alma. A lo largo de los próximos 15 capítulos, recorreremos sus intuiciones más profundas y las validaremos con fuentes que no aparecen en las universidades, pero que aún arden en quienes recuerdan. Veremos cómo lo que él descubría ya había sido dicho, en otras lenguas, en otros tiempos, por otros cuerpos ya ausentes. Pero también mostraremos cómo su forma de unir estos mundos fue única. Grinberg no fue solo heredero de una sabiduría secreta, fue uno de sus reactores. Y por eso su desaparición no fue el fin, sino el inicio de su diseminación. Este libro no busca convencerte de nada. No pretende probar científicamente lo que no puede ser diseccionado. No es un tratado, ni una tesis.
es una antorcha en la niebla del pensamiento moderno, un llamado a recordar lo que tu alma ya sospecha, que lo humano no es lo que se nos enseñó a creer. Que lo natural es una versión editada del milagro. Y que lo que Grimberg encontró no era una anomalía, sino el origen. Un origen que también vive en ti, esperando que te calles por dentro para que puedas escuchar cómo vibra. Así que comienza. No leas como se lee un libro. Lee como quien escucha un eco. Tal vez, en alguna página, no encuentres información, sino memoria. Y si ocurre, no te asustes. Jacobo no desapareció del mundo. Solo dejó de pertenecer a lo que este mundo considera visible. El látice y la voz, lo que no pudieron borrar de Jacobo Grimberg. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. El punto ciego de la mente, la red invisible del látice. El gesto fue mínimo. Una servilleta, un punto azul, un par de círculos concéntricos trazados con una pluma común. Nada en aquella acción parecía anunciar una revelación. Pero para quien supo mirar, aquello no fue una ilustración improvisada. Fue la revelación de una arquitectura invisible. Jacobo Grimberg no dibujó ese día un símbolo para explicar. Dibujó lo que vio. O, más exactamente, lo que percibió sin necesidad de ver. El centro del universo no estaba en las galaxias, ni en el Big Bang, ni en ninguna ecuación externa. Estaba allí mismo, en esa superficie blanca, donde lo invisible comenzaba a manifestarse como estructura, como red, como vibración consciente. Él lo llamó el látice. No como un nombre inventado, sino como una forma de rescatar un lenguaje anterior a las palabras. Un tejido sutil, previo a la forma, del que emergen tanto el espacio como el tiempo, tanto el pensamiento como la materia. Aquello que sostiene todo lo que creemos real, pero que no puede ser observado con los instrumentos de la ciencia porque no reside en lo observable, sino en lo que posibilita la observación. El látice es el campo anterior al campo. La memoria vibracional que, sin moverse, sostiene cada movimiento. Su existencia no puede probarse en laboratorios tradicionales porque está implicada en el acto mismo de experimentar. Se revela solo al que ha suspendido toda expectativa. No fue el primero en intuirlo. Los alquimistas del medievo hablaban de la éter como la quinta esencia, una sustancia más sutil que los 4 elementos, que llenaba el cosmos y transmitía las influencias celestes. Paracelso la describía como la luz invisible que une a todas las formas, y advertía que el que dominara ese principio podría alterar la materia sin tocarla. Pero aún antes de ellos, los presocráticos ya intuían este campo como apeiron, lo ilimitado, lo indeterminado, el fondo sin forma desde el cual emergen los supuestos. Y mucho más atrás, en la raíz de la tradición hermética, se hablaba de un nous primigenio, una mente universal cuya vibración sostenía la existencia misma de lo manifestado. Pero el eco más fiel del látice se encuentra quizás en el Zohar, el texto central de la cábala mística, donde se habla de un tejido sin hilo, que sostiene la realidad, una red de emanaciones, sefirot, que no son entidades separadas, sino modulaciones de una única luz que se contrae, se pliega y se oculta. La frase «la creación es el ocultamiento del uno» no describe un acto físico, sino una operación vibracional. Dios no crea desde fuera, sino desde una contracción interna. Y ese proceso es el que da origen al campo, una red de conciencia contenida, activa y sensible a la atención que la observa. Jacobo no estudió Kabbalah en profundidad, pero resonó con ella sin saberlo. Su observación de que la mente no piensa, sino que teje, encuentra aquí su equivalente exacto. Lo que llamamos pensamiento no es más que el movimiento vibracional que atraviesa el látice y deja huella en él. Cada imagen mental, cada palabra, cada emoción, es una modificación, una leve ondulación, sobre un tejido que responde. No como reflejo, sino como molde.
De ahí que el mundo externo no sea realmente externo. Es una superficie vibracional cuyo aspecto está condicionado por la coherencia o disonancia del pensamiento que lo atraviesa. Este es el punto ciego de la mente. Ha aprendido a mirarse como procesador, pero no como emisor. Ha sido entrenada para registrar, no para crear. Por eso Grimberg afirmaba que el problema no es que no creas en esto. Es que ya lo estás usando, y no te das cuenta. Todo ser humano, al pensar, al imaginar, al temer, está escribiendo en el campo. Pero al desconocer el campo, ignora la autoría de su mundo. La ciencia moderna, con toda su tecnología, ha evitado mirar hacia allí. Y no porque no tenga las herramientas, sino porque hacerlo implicaría desmontar la ficción de la objetividad. Porque si el pensamiento afecta al campo, entonces no hay experimento puro. No hay observador neutro. No hay realidad objetiva. Todo está tenido por la conciencia. Y si eso es cierto, como Jacobo sabía que era, entonces el humano es responsable de lo que ve, de lo que sufre, de lo que repite. Y ese tipo de verdad no se tolera fácilmente. ¿Dónde se origina el látice? Es una red metafísica externa o una proyección de la conciencia divina. Grimberg jamás respondió eso de forma definitiva. Su intuición oscilaba entre dos polos. A veces parecía creer que el campo era una realidad cósmica, externa al sujeto, otras veces lo describía como una proyección compartida de todas las conciencias. Pero en ambos casos, su certeza era esta: el campo no es estático. Cambia. Vibre. Se afecta. Y, sobre todo, responde. Es aquí donde su pensamiento se entrelaza con el anima mundi de los neoplatónicos, esa alma del mundo, que une y vivifica toda materia, que permite la simpatía entre las cosas, que hace que un gesto del cuerpo tenga repercusión en el cielo. Plotino, en las Eneadas, lo dijo sin ambigüedad: el alma del mundo está en todo y lo une todo, no por contacto, sino por afinidad vibracional. Esa afinidad es el principio por el cual una emoción puede modificar una planta. Una palabra puede enfermar un cuerpo, una intención puede atraer un acontecimiento. El látice de Jacobo es, entonces, la versión contemporánea, pero prohibida, del alma del mundo. ¿Por qué fue silenciado este lenguaje? Porque la ciencia oficial, tras décadas de explorar el cerebro, nunca se permitió aceptar que el pensamiento moldea el espacio que habita. Porque aceptar eso desarma los pilares de todo el paradigma materialista. Porque si la realidad es moldeable, entonces no puede ser vendida como fija. Y si el humano puede crear desde el campo, entonces no necesita estructuras externas para explicar su sufrimiento. Y si eso es cierto, entonces el poder cambia de lugar. Ya no está en las instituciones, ni en los expertos, ni en las fórmulas. Está en el vacío interior desde el cual cada uno puede reescribir lo que existe. El día que Jacobo dibujó el universo en una servilleta no fue un gesto simbólico. Fue una grieta. Por ella se filtró una visión que incomodó a todos los que necesitaban que el mundo siguiera siendo una estructura, sólida y verificable. Y sin embargo, esa grieta no se cerró. Porque donde hubo visión verdadera, la memoria se reactivará en quienes estén listos. Y cuando eso ocurra, el campo resonará de nuevo. No con palabras, sino con forma. Y no con lógica, sino con recuerdo. Tal vez por eso estás leyendo esto. Tal vez el látice ya esté respondiendo. Capítulo 2. Cuando el cuerpo ya no sostiene la luz. No todo lo real necesita tocarse. Y no todo lo que se toca es real. Jacobo Grimberg comprendió esta verdad en una habitación donde no se escuchaba ruido, sino presencia. La sala era modesta. Una vela encendida. Un silencio espeso. Una mujer sentada. Ella no lo recibió con palabras, ni con instrucciones, ni con oraciones. Solo con mirada. Y fue suficiente. Su nombre, Bárbara Guerrero, aunque todos la conocían como Pachita. Su cuerpo era pequeño, envejecido, apenas sostenido por una silla de madera.
pero algo en ella no estaba contenido por ese cuerpo. Algo se expandía. Algo operaba desde otro plano. Jacobo no fue allí como creyente. Llegó con la mochila del científico, con la disciplina del observador. Pero también, como si algo lo empujara, con una rendija abierta en el alma. Lo que vivió esa noche no fue un acto de zen y una prueba de lo sobrenatural. Fue un acontecimiento vibracional que deshizo su certeza más profunda, que el cuerpo era el centro de la experiencia. Ella no lo tocó, pero él sintió el toque. No como sugestión, sino como presión invisible, como reorganización interna. Sentí que mi sistema nervioso era tocado desde dentro, escribiría después. Sus pensamientos se apagaron, como si una corriente desconocida desactivara su actividad cortical. Pero no hubo miedo. Solo una lucidez distinta. Un calor suave que no quemaba, pero transformaba. Lo que allí ocurrió no fue una anomalía. Fue el despliegue de una verdad antigua, demasiado antigua para la modernidad, que el cuerpo físico no es la fuente, sino la sombra de una forma mayor. Que lo que vemos como carne, hueso y órgano, es apenas la proyección densa de un entramado de luz que vibra desde otra capa de realidad. Y que quien accede a ese campo superior puede operar sobre la materia sin necesidad de contacto, sin necesidad de técnica, sin necesidad de voluntad. Pachita no curaba. Recordaba. No operaba. Reorganizaba lo que ya estaba allí, solo que mal sintonizado. Su mirada, su gesto mínimo, su presencia, eran vehículos de un campo que ella habitaba sin interferencia. Y ese campo, el mismo del que hablaba Grimberg en su hipótesis del látice, es el que también evocaron los místicos de todas las tradiciones cuando describieron los cuerpos gloriosos, las formas de luz, los vehículos sutiles que anteceden y sobrepasan la carne. En la mística cristiana, Teresa de Ávila y Juan de la Cruz escribieron sobre momentos de incendio interior, en los que sentían al cuerpo desvanecerse, no como pérdida, sino como liberación. San Francisco de Asís hablaba de un cuerpo inflamado por dentro, que ya no se reconocía en los límites de la piel. Pero fue en la tradición ortodoxa, en la teología del cuerpo de gloria, donde esta experiencia se formuló con mayor claridad, un cuerpo que ya no obedece a las leyes físicas, sino a la vibración de la luz divina. Un cuerpo que no necesita tocar porque se ha vuelto presencia pura. Y que solo aparece cuando el yo ha sido vaciado. Los sufíes también conocieron esta vía. Bayazid Bastami relataba cómo, durante sus estados de disolución mística, sentía su cuerpo expandirse hasta ocupar todo el universo. Decía, no hay nada en mí excepto él. En esos estados, el cuerpo se volvía transparente a la luz, y cualquier movimiento era ejecución directa de la voluntad divina. No era un trance. Era un retorno. La luz no se añadía desde fuera. Emergía desde adentro, una vez que el ego dejaba de ocupar el centro. Y en el budismo tántrico, esta idea toma forma en el concepto del Vajrakya, el cuerpo adamantino. Un estado en el que el practicante, tras años de purificación interna, manifiesta un cuerpo indestructible, hecho de luz consciente, libre del nacimiento y la muerte. No es una alegoría. Se han documentado monjes cuya muerte no dejó cadáver, sino desaparición. Su cuerpo, transformado, se disolvió en la atmósfera como niebla evaporada. Lo que queda es vibración. Lo que queda es conciencia. Pachita no citaba textos. No hablaba en lenguas elevadas. Pero sabía. Y su saber no era aprendido, era encarnado. Por eso Grimberg la estudió como no estudió a nadie más. Porque vio en ella lo que ningún laboratorio podía producir, la prueba viva de que el cuerpo no es el límite, sino el resultado. Cuando ella le dijo, no necesitas tocar para cambiar algo. Solo necesitas estar donde el otro cree que tú no estás. Jacobo comprendió que la presencia es más poderosa que la acción. Que el verdadero cambio ocurre en el campo invisible donde las estructuras vibracionales se acomodan, se reorganizan, se sanan. Y que el cuerpo, ese cuerpo al que tanto le tememos perder, es solo una obediencia.
una forma que la luz ha decidido habitar, pero que no la contiene. Nunca la ha contenido. Después de esa experiencia, Jacobo dejó de buscar en el cerebro. Lo que antes analizaba como sinapsis, comenzó a percibirlo como un eco lejano de otra fuente. Ya no hablaba de conciencia como función. Hablaba de conciencia como campo. Y de la mente como resonador de una melodía que viene de más allá del tiempo. La ciencia, por supuesto, no aceptó esa transición. Para ellos, había abandonado el método. Pero en verdad, solo había abandonado la jaula. Porque había tocado la luz, sin tocarla, y ya no podía volver. Lo que Pachita le reveló no fue una técnica, ni un secreto chamánico. Fue una recordación. Y en ese acto, Jacobo validó no solo su experiencia, sino las voces prohibidas que por siglos dijeron lo mismo con otras palabras, en otras lenguas, en otros cuerpos. Pero todas coincidían en una cosa: la materia no manda. Obedece, y lo que obedece no es la mente. Es la vibración detrás del alma. Quizás por eso, desde aquel día, Jacobo comenzó a apagarse en su forma y a encenderse en su presencia. No porque estuviera muriendo, sino porque su cuerpo ya no alcanzaba para sostener la luz que se manifestaba en él. Capítulo 3. El pensamiento que no piensas, la mente como tejedora de realidad. La mente no piensa, crea. Jacobo Grinberg soltó esa frase como si fuera obvia. Pero no lo era. Para quienes lo escuchábamos, fue como una fisura en el edificio entero de la psicología, de la educación, del lenguaje. Desde pequeños nos enseñan que pensar es una actividad mental, una operación interna, una elaboración intelectual. Pero él no hablaba de eso. No se refería al pensamiento como un proceso lógico, sino como un acto fundacional. No como una función, sino como una emanación. Para Grinberg, la mente no era una herramienta al servicio de un yo. Era un campo. Un ámbito de vibración constante que no traduce la realidad, sino que la escribe. Pensar no es observar lo que está ahí, sino generar la trama misma de lo que luego será ahí. Y eso, decía él, lo hacemos constantemente, pero sin saberlo. El error no es pensar mal. El error es creer que no estamos creando mientras pensamos. Esta visión no fue una invención moderna. Tiene raíces profundas, antiguas, enterradas en textos que muy pocos hoy se atreven a leer sin prejuicios. En el Bardo Thodol, conocido como el libro de los muertos tibetano, se instruye al alma a no identificarse con las visiones que surgen tras la muerte, porque, se dice, todo lo que aparece en ese estado es una proyección de la mente misma. Allí se afirma, con brutal claridad: todo lo que verás será producto de tu pensamiento, si lo reconoces, serás libre. Esto implica que incluso el más allá no es un territorio objetivo, sino un espejo. Y que la conciencia, al salir del cuerpo, no entra en otro mundo, sino en el campo puro de su propia vibración. Es exactamente lo que Jacobo trató de explicar cuando hablaba del látice como una red viva que responde al contenido mental. Lo que pensamos, consciente o inconscientemente, genera ondulaciones en ese campo. Y esas ondulaciones se traducen en forma, en suceso, en cuerpo, en mundo. Pero esto solo puede ser visto cuando el pensamiento se observa desde fuera del ego. El Corpus Hermeticum, ese texto atribuido a Hermes Trismegisto y condenado por siglos por la Iglesia, afirma en su primer tratado: así como Dios piensa, el mundo aparece, y así como tú piensas, tu mundo se ordena. La creación, dice Hermes, no es una secuencia de acciones divinas, sino un acto mental sostenido. Dios no hizo el universo, lo pensó, y al pensarlo, lo manifestó. Esta afirmación es tan poderosa como peligrosa. Porque si el humano está hecho a imagen y semejanza de esa divinidad, entonces su pensamiento también crea. Y si crea, entonces no puede considerarse víctima de su mundo. Es autor, aunque lo ignore. Jacobo no se consideraba un esotérico. Pero en su afirmación sobre el pensamiento como acto creativo, converge con lo más profundo de las escuelas herméticas. No porque las haya estudiado,
no hay constancia de que las leyera, sino porque las recordó. Porque su mente se conectó con lo que ya estaba escrito en otros tiempos, con otras voces. Es por eso que su experiencia no fue una teoría personal, sino una recuperación vibracional de una sabiduría enterrada. En el Liber 27 de Heinrich Cornelius Agrippa, uno de los ocultistas más temidos del Renacimiento, se declara que el pensamiento firme, cuando es libre del deseo, tiene el poder de convocar en la materia lo que en el alma existe. Esto es, el pensamiento puro, aquel que no surge del ego ni de la carencia, es una forma de magia. No se trata de imaginar para atraer, como proponen las versiones modernas y simplificadas de la ley de atracción. Agrippa habla de un pensamiento vertical, contemplativo, profundo, no dirigido por el querer, sino por el saber. Un pensamiento que no necesita afirmarse en palabras porque su vibración es suficiente. Así, el acto mágico por excelencia no es el ritual, ni el hechizo, ni la fórmula secreta. Es el pensamiento que surge desde el núcleo del alma y no desde la narrativa del yo. Ese pensamiento es luz ordenada. Y cuando se proyecta en el látice, modifica la forma sin tocarla. El ego no puede hacer esto. Porque el ego no sabe callar. Pero el alma, cuando piensa desde el silencio, funda mundos. Jacobo intuyó esto cuando observó que la mayoría de nuestros pensamientos no generan transformación, sino repetición. Pensamos desde el miedo, desde la memoria, desde la supervivencia. Por eso el mundo se repite. Por eso los patrones regresan. Porque no estamos creando, estamos reproduciendo. Y el campo, obediente, responde. Cuando la mente se vacía de sí misma, cuando cesa el juicio, el control, el hábito, aparece el pensamiento creador. No porque surja un contenido nuevo, sino porque el campo se libera para que algo lo atraviese. Es en ese instante cuando el verdadero pensamiento ocurre, no como idea, sino como emanación. No como conclusión, sino como fuente. Y ese instante, tan breve como eterno, es el primer acto mágico. Grimberg hablaba poco de magia. No por ignorancia, sino por cuidado. Sabía que ese lenguaje estaba desacreditado. Pero en privado, lo decía con otros términos. Decía que la mente es una antena, y lo que atrae no es lo que pide, sino lo que vibra. Es la misma idea. Lo que llamamos realidad no es más que una respuesta del campo al pensamiento que no pensamos. A ese pensamiento que nos ocurre cuando el yo se hace a un lado y la vibración originaria emerge. ¿Y cómo se accede a ese pensamiento? Con silencio. No el silencio de afuera, sino el de adentro. El que no busca. El que no afirma. El que solo recuerda. Porque en ese recuerdo, que no es memoria sino presencia, la mente deja de ser procesador y se vuelve tejedor. Tejedor de hilos invisibles que, al cruzarse, forman lo que llamamos mundo. Jacobo lo vio. Y por eso no pudo volver. Porque quien ve cómo se teje la realidad, ya no puede seguir creyendo que la vida simplemente ocurre. Comprende que la vida responde. Y esa comprensión, por simple que parezca, es la forma más pura de creación. Capítulo 4. El silencio como lenguaje del campo. No pensaba escribir. No buscaba dictar un manifiesto, ni estructurar una teoría. Solo había parado la luz y encendido un poco de música tibetana, como quien se prepara para sumergirse en la atmósfera sin palabras del ser. Jacobo Grimberg se encontraba en su estudio, y algo lo empujó a tomar una pluma. Lo que ocurrió después no fue una decisión. Fue un tránsito. En menos de 2 horas, escribió 26 páginas sin levantar la mano, sin pensar lo que decía, sin corregir. Cuando al día siguiente las leyó, no pudo reconocerse en ellas. Eran su letra, sí, pero no su mente. Lo que escribió hablaba del látice como conciencia estructural del universo, del pensamiento como agente desplegado del espacio, de una red viva que conecta todo lo que existe desde un punto cero que no es un lugar, sino una vibración originaria. Afirmaba cosas que aún no había formulado científicamente,
conceptos que parecían provenir de una fuente anterior a él. ¿Lo escribiste tú?, le preguntaron. Mis manos sí. Mi mente, no lo sé, respondió. Y esa duda no era ignorancia. Era precisión. Lo que Grimberg vivió esa noche no fue un fenómeno psicológico. Fue un acceso. Una apertura. Una fusión con el campo que normalmente solo puede percibirse en los bordes del sueño, o en los estados profundos de meditación. Allí donde el pensamiento personal se disuelve y el yo deja de dirigir, algo se filtra. Y cuando ese algo toma el cuerpo como instrumento, la escritura se convierte en vehículo de lo no dicho. En ese instante, el silencio se vuelve lenguaje. Jacobo no fue el único. A lo largo de la historia, muchos han recibido textos que no nacieron de sus ideas, sino de su disponibilidad. Uno de los casos más enigmáticos es el de Hildegarda de Bingen, la abadesa del siglo XII que escribió visiones teológicas y cosmológicas tan complejas como radicales, sin haber recibido formación académica. Decía que sus escritos no eran suyos, sino voces en la luz, que hablaban dentro de ella cuando su cuerpo se aparaba. Las autoridades religiosas de su tiempo dudaron, pero no pudieron refutar el contenido. Y siglos después, se reconoció su obra como una de las más luminosas de la mística cristiana. Lo mismo ocurrió con Elena Petrovna Blavatsky, quien afirmaba que sus obras centrales, como la doctrina secreta, le fueron dictadas por maestros del plano interno. No hablaba de espíritus, ni de invenciones. Hablaba de una conciencia que se manifestaba a través de ella cuando su mente se aquietaba. Blavatsky no canalizaba por fe, sino por sintonía. Por disposición vibracional. Y aunque sus textos fueron ridiculizados por la academia, muchas de las ideas que transmitió resuenan, con otros nombres, en los campos de la física moderna, de la neurociencia avanzada y de las tradiciones místicas que nunca dejaron de decir lo mismo. Pero estos no fueron casos aislados ni exclusivos de Occidente. En los Upanishads, textos fundacionales de la espiritualidad védica, se afirma que el conocimiento más elevado no se aprende, sino que se recuerda. El sabio no es quien acumula datos, sino quien silencia su mente lo suficiente como para que la sabiduría original se manifieste. Aquello que no puede ser dicho, pero sin lo cual no puede decirse nada, es la definición de Brahman. Y quien accede a ese estado no necesita hablar. Solo necesita estar. Porque en ese estado, el silencio mismo habla. Lo que une a todos estos relatos no es la figura del médium, ni la mística de la canalización. Es la comprensión radical de que la conciencia es compartida, y que hay niveles del ser donde ya no hay autores, ni ideas propias, ni identidad narrativa. Solo hay campo. Y el campo no emite palabras, emite vibración. Pero cuando encuentra una mente vacía, una mano dispuesta, un cuerpo receptivo, puede traducirse. No como contenido intelectual, sino como escritura vibracional. Grimberg entendió esto profundamente. No se jactó de lo que escribió. No lo publicó. No hizo de ello una doctrina. Solo lo compartió en sobres cerrados, como advertencias selladas para quienes pudieran comprender sin necesidad de explicación. Sabía que lo importante no era el texto, sino el estado desde el cual fue escrito. Y que solo quien entrara en resonancia con esa frecuencia podría verdaderamente acceder a su contenido. La ciencia ortodoxa no tiene categoría para esto. No acepta que algo real pueda ser recibido sin estímulo externo. Que el conocimiento surja sin enseñanza. Que la estructura se revele sin análisis. Pero las tradiciones espirituales sí lo sabían. Sabían que cuando el ego calla, el campo dicta. Y que ese dictado no es una imposición, sino un recuerdo. Un eco que busca cuerpo para manifestarse. Por eso, Jacobo nunca llamó revelación a lo que escribió. Lo llamó memoria canalizada. Y esa expresión, memoria canalizada, contiene la paradoja esencial: no se trata de recibir algo nuevo, sino de permitir que lo que ya existe en el plano original se manifieste aquí, en la forma, en el lenguaje, en la materia.
Lo que vibra más allá del tiempo busca formas para entrar. Y a veces, escribe. Esa noche, Grinberg fue instrumento. Y lo supo. Y ese saber, más que todo lo que había leído, lo cambió. Porque comprendió que el silencio no es ausencia de ruido, sino condición para la verdad. Desde entonces, comenzó a hablar menos. A escribir más. Pero ya no desde el yo, sino desde eso que él mismo no sabía nombrar. Y que solo podía describirse así. El pensamiento ya no es mío. Pero yo soy de él. Capítulo 5. El tiempo es un acuerdo, entrar en la pausa. Aquella noche, Jacobo Grinberg no meditaba para alcanzar nada. No buscaba un estado alterado, ni una revelación, ni siquiera descanso. Solo se dejó caer en el silencio. Apagó la luz, cerró los ojos y permitió que la mente se apagara sin resistencia. Cuando los abrió de nuevo, el reloj marcaba las 11:21 de la noche. Había pasado casi 4 horas. Pero en su percepción no había transcurrido ni un minuto. No dormía. No soñaba. Simplemente había estado fuera del tiempo. Este fenómeno no fue para él una curiosidad. Fue una confirmación. El tiempo, entendido como secuencia, como línea, como flujo de pasado a futuro, se reveló como lo que es una convención de la conciencia fragmentada. En ese instante, Grinberg comprendió que lo que solemos llamar realidad es una coreografía sostenida por acuerdos invisibles, y que el más profundo de ellos es el acuerdo del tiempo. Salirse de él, aunque sea por un instante, es profanar los cimientos de lo que la mente cree como mundo. Las grandes tradiciones místicas ya lo sabían. El Avadhuta Gita, uno de los textos más radicales del Advaita Vedanta, atribuido a Dattatreya, lo afirma sin ambajes. No soy cuerpo, ni mente, ni forma. No conozco ni pasado ni futuro. Yo soy el eterno ahora, indivisible e infinito. Este no es un enunciado poético. Es un reconocimiento ontológico. El tiempo no es real para quien recuerda su origen. Lo que percibimos como secuencia no es más que la manera en que la mente organiza su ignorancia. El alma no transcurre. Vibre. Y su vibración no necesita medida. También el Tao Te Ching lo sugiere con la delicadeza que caracteriza su misterio. El sabio no corre, porque sabe que el tiempo no va a ninguna parte. En la visión taoísta, el universo no se mueve hacia adelante, ni busca un fin. Simplemente pulsa. Es un continuo sin intención, un despliegue sin prisa. El tiempo es solo una medida útil para quien no sabe danzar con el Tao. Pero quien se entrega al ritmo profundo del ser, descubre que todo lo que puede ocurrir, ya está ocurriendo. Solo que en otro punto de la conciencia. Los esenios, aquella comunidad mística que habitó los bordes del desierto y la historia, sostenían una cosmología aún más disruptiva: el tiempo es circular. No en el sentido de repetición, sino de simultaneidad. Todo lo que fue, es y será, coexiste en diferentes planos de densidad. El alma, decían, no viaja de una vida a otra, sino que experimenta un mismo instante expandido en múltiples manifestaciones. Lo que cambia no es el evento, sino el ángulo desde donde se lo mira. Y por eso, afirmaban, quien puede salir del eje lineal accede al tiempo del alma, donde todo se revela. Jacobo no había leído estos textos cuando comenzó a hablar del ahora eterno. Pero los intuyó. Porque cuando uno deja de percibir el tiempo como secuencia, se activa un órgano nuevo en la percepción, el órgano de la simultaneidad. Es el punto desde donde se puede recordar algo que aún no ha ocurrido, y orar por lo que aún no ha pasado, y sanar una herida que todavía no se ha manifestado. Ese punto es el punto sin punto. Es la pausa fuera del reloj. Y para Grinberg, fue el umbral. Desde entonces, comenzó a cambiar su lenguaje. Ya no decía ayer pensé, sino se pensó en mi tal idea. Ya no escribía en futuro, sino en estado continuo. Todo estaba ocurriendo. Todo estaba vivo. Incluso sus propias teorías comenzaron a adoptar una estructura circular.
No partían de una hipótesis para llegar a una conclusión. Giralan, Kulsalen, se autoalimentaban de su centro. Y es que entrar en la pausa no es detener el tiempo, sino salirse de su hechizo. No es congelar la experiencia, sino dejar de medirla. Y cuando eso ocurre, la conciencia deja de esperar, de anticipar, de lamentar. Comienza a habitar. Y ese acto, el de estar plenamente en lo que es, sin mapa ni reloj, es el regreso al origen. Porque en el origen, el tiempo no existía. Solo vibraba el ser. ¿Y cómo se accede a esa pausa? ¿Cómo se rompe el acuerdo del tiempo? Grimberg fue claro, callando la mente que mide. No se trata de dejar de hacer, ni de detener el cuerpo. Se trata de observar al observador. De ver cómo la mente divide, clasifica, secuencia. Y, al verla, suspender su necesidad. En ese instante, mínimo, pero absoluto, el tiempo se colapsa. No desaparece. Se transparenta. Y el alma reconoce que nunca fue un sujeto en movimiento, sino un campo vibrando en presencia. Por eso, Jacobo no hablaba de dominar el tiempo. Eso sería caer en otra ilusión de control. Él hablaba de salirse de la necesidad de tiempo. Porque solo quien ya no necesita medir lo vivido, puede comenzar a recordar. Y recordar no en el sentido de traer el pasado, sino en el sentido más profundo, recordis, volver al corazón. Volver al centro donde nada pasa, porque todo ya es. Quizás por eso, después de aquella experiencia, comenzó a escribir en presente absoluto. Como si cada frase no se refiriera a algo que ocurrió, sino a algo que está ocurriendo. Como si el lector no estuviera leyendo un texto, sino escuchando un eco que se despliega en tiempo real. Ese fue su regalo más oculto, la escritura como una pausa vibracional. Como un espacio donde el lector, sin saberlo, accede a lo mismo que él accedió. Porque en el fondo, el tiempo no es una dimensión. Es una decisión. Un acuerdo. Una costumbre de una conciencia que olvidó cómo resonar con el todo. Y quien entra en la pausa, lo recuerda. Capítulo 6. La conciencia no local y el alma que no muere. El día que su madre murió, Jacobo no lloró. No porque no la amara, ni porque se negara a aceptar su partida. No lloró porque no sintió ausencia. Sintió, en cambio, una forma distinta de presencia. Una brisa suave detrás de la nuca, una frase nítida en el espacio entre los pensamientos, una compañía inmaterial que no podía nombrar, pero tampoco negar. Más que una pérdida, fue un deslizamiento. Su madre ya no estaba donde antes, pero tampoco estaba fuera. Simplemente se había desplazado de una frecuencia a otra. Esa experiencia marcó un punto de inflexión en su comprensión de la mente. Lo llevó a cuestionar uno de los supuestos más firmes de la neurociencia materialista, que la conciencia reside en el cerebro. Porque si su madre podía hablarle después de haber dejado el cuerpo, entonces su conciencia no estaba almacenada en ningún órgano. Estaba viva más allá del soporte biológico, activa sin forma, inteligente sin estructura, presente sin cuerpo. La noción de una conciencia no localizada no es nueva. Pero ha sido suprimida, ridiculizada o reducida a metáforas espirituales. Sin embargo, en los textos antiguos que no fueron redactados para convencer, sino para preservar, esta verdad aparece una y otra vez como axioma: el alma no muere, solo cambia de medio. En el libro de Enoc, uno de los textos más antiguos y censurados de la tradición hebraica, se describe cómo las almas de los justos y los injustos siguen conscientes después de la muerte, esperando en cámaras vibracionales antes de continuar su tránsito. No están dormidas, ni juzgadas. Y sus voces clamaban desde las esferas, dice el texto, como si cada alma fuera una nota suspendida, aún resonante, aún capaz de ser escuchada por quien se alinee con su frecuencia. Enoc no plantea una inmortalidad como premio, sino como estructura del ser. Lo que es alma no puede dejar de ser. Solo se transforma. Paracelso, el médico místico del Renacimiento, también sostenía que la conciencia humana no es local,
Para él, el alma era una chispa del fuego eterno, y el cuerpo, un vaso temporal que no la contiene, sino que la hospeda por un ciclo limitado. El cuerpo es el instrumento visible del alma, pero el alma puede tocar sin cuerpo y hablar sin lengua, si quien la oye ha sido abierto por dentro. Esta frase, escrita en sus Archidoxis Magicae, no busca impresionar. Declara, con precisión, que la percepción de una presencia tras la muerte no es anomalía, sino señal de una mente afinada a lo no visible. Grimberg no conocía directamente a Paracelso, pero su experiencia era resonante. Lo que vivió en los días posteriores a la muerte de su madre no fue nostalgia, ni alucinación. Fue conexión. Decía que su voz no venía del recuerdo, sino del espacio entre los pensamientos. Ese lugar, inaccesible desde el ruido, pero evidente desde el silencio, fue para él la prueba irrefutable de que el alma no está en el tiempo ni en el lugar, sino en la vibración. Y que puede hacerse presente si se le escucha desde el mismo plano en que ahora habita. También Meher Baba, el místico indio que se llamó a sí mismo Avatar del Silencio, hablaba de esta conciencia no localizada. En sus discursos, que dictaba sin hablar, a través de gestos y tableros, afirmaba que la muerte es simplemente el paso de una forma densa a una forma más sutil de percepción. Según él, el alma no se traslada. Simplemente deja de ser visible para quienes solo usan los ojos del cuerpo. Pero sigue ahí, operando, guiando, susurrando intuiciones a quienes aún están en tránsito. Jacobo comenzó a experimentar esa forma de guía. En sus meditaciones profundas, decía sentir la presencia de su madre no como una figura, sino como una dirección interna. Como una claridad que surgía en el momento justo, como un pensamiento sin autor que no provenía de él, pero que lo atravesaba. Empezó a hablar de la conciencia como campo compartido, un espacio no local donde las almas no están encerradas, sino conectadas. Y donde el amor verdadero no muere, porque no necesita forma para sostenerse. Esto cambió su investigación radicalmente. Ya no intentaba mapear el cerebro como origen del pensamiento. Comenzó a explorarlo como una antena, un órgano de sintonización, que recibe desde el campo. Y ese campo no desaparece con la muerte, porque nunca fue material. Lo que llamamos la muerte de alguien, decía Jacobo, no es el fin de su presencia, sino el colapso de nuestra capacidad de recibirla. Cuando alguien muere, no se va. Solo cambia de canal. Y si callas lo suficiente, puedes sintonizarlo. Desde entonces, comprendió que el duelo no es un proceso psicológico, sino un fenómeno vibracional. Lloramos no por lo perdido, sino por lo que ya no sabemos percibir. Pero si aprendemos a escuchar con otros sentidos, la pérdida se convierte en apertura. No hay consuelo más profundo que sentir que una presencia permanece. Y no hay señal más clara de que la conciencia no depende del cuerpo para existir. Así fue como Jacobo comenzó a hablar menos de muerte y más de traslación de presencia. Comenzó a estudiar fenómenos como la telepatía intuitiva, la escritura automática, los sueños lúcidos, no como anomalías, sino como puertas vibracionales hacia el campo donde el alma continúa viva. Y con cada testimonio, con cada experiencia, fue desmontando la idea de que el cuerpo es el contenedor final. Lo más asombroso es que nunca intentó convencer a nadie. Solo compartía. Y quien estaba listo, comprendía. Porque lo que decía no se entendía con la razón. Se recordaba desde dentro. Desde esa parte de nosotros que ya ha sentido a los que se fueron, no como imágenes, sino como presencias vivas en la pausa entre un pensamiento y otro. Por eso, su frase más sutil y poderosa no fue una teoría ni una afirmación. ¿Fue esta? La muerte es un idioma mal traducido. Y quizás, al comprender su idioma original, descubramos que lo que parecía ausencia, era solo otra forma del amor. Capítulo 7. El verbo precede a la forma, telepatía, resonancia y campo compartido. El aula era pequeña, casi insignificante en la vastedad de la UNAM, y sin embargo en esos encuentros se abrían dimensiones que la ciencia aún se niega a cartografiar. Jacobo Grimberg solía impartir ahí charlas improvisadas, sin programa, sin teoría previa,
guiado únicamente por la calidad del silencio que lo rodeaba. Aquel día, uno de los asistentes llegó con una pregunta que no se atrevía a formular. No la escribió. No la murmuró. Apenas la pensó. O quizás ni eso, apenas la sintió. Pero antes de que pudiera organizarla, Jacobo levantó la mirada, lo miró fijo y respondió con exactitud, con dulzura, como si aquella pregunta hubiera nacido dentro de él mismo. No fue adivinación. No fue intuición. Fue algo más primario, más radical, la mente del otro había resonado en él. Ese momento reveló lo que Grinberg comenzaba a entender con mayor claridad. La mente no es una entidad encerrada en el cráneo. Es un campo vibracional abierto, en permanente contacto con otros campos. Lo que llamamos pensar no es un acto aislado, sino una danza compartida dentro de una red mental común. Y cuando una conciencia afina su frecuencia, puede captar, sin necesidad de palabras, los patrones mentales de otra. La telepatía, para él, no era fenómeno paranormal. Era el estado natural de una mente que ha sido descondicionada. Este fenómeno fue descrito ya en los primeros textos del hermetismo. En el Poimandres, el primer tratado del Corpus Hermeticum, se enseña que el nous, la mente divina, sostiene todas las mentes individuales como el mar sostiene a las olas. No son entidades separadas, sino manifestaciones distintas de una sola sustancia pensante. Antes de la palabra está el verbo. Antes del verbo, la vibración. Y en esa vibración, ya todo está contenido. Así, según Hermés Trismegisto, lo que pensamos ya ha sido pensado, y lo que vamos a decir ya vibra en el campo antes de vestirse de sonido. La comunicación auténtica, entonces, no ocurre cuando hablamos, sino cuando resonamos. Grinberg vivió esa resonancia más de una vez. A menudo anticipaba preguntas, completaba pensamientos, o simplemente respondía a silencios cargados. No desde un intento de mostrarse excepcional, sino desde una disposición receptiva. Porque su trabajo con la meditación, el vaciamiento interior y la observación del pensamiento, lo había llevado a un punto en el que su yo ya no ocupaba el centro de su mente. Y en ese espacio libre, el pensamiento del otro podía entrar como un eco suave, sin fricción. Esta visión encuentra una inesperada coincidencia en la obra de Rupert Sheldrake, el biólogo británico que fue expulsado de la ortodoxia científica por proponer una idea inquietante: la existencia de campos mórficos, patrones no materiales que organizan la forma y el comportamiento en todos los niveles de la realidad. Según Sheldrake, la memoria no reside en el cerebro, sino en el campo. Y las formas vivas no evolucionan solo por genética, sino por resonancia con aquellos que ya han recorrido el mismo camino. En ese marco, la mente humana no es un procesador individual, sino una antena que capta estructuras mentales universales. Grinberg llegó a ideas similares desde otro ángulo. Él lo llamaba campo compartido. Y sostenía que cuando dos mentes están suficientemente afinadas, pueden entrar juntas en una matriz de pensamiento anterior a ambas. No se trata de leer la mente del otro, como si fuera un objeto. Se trata de entrar en la mente que contiene a ambos. Y desde allí, percibir no las palabras, sino la frecuencia que las precede. Los pitagóricos ya habían postulado esta realidad. Para ellos, toda manifestación, sonido, número, forma, pensamiento, es producto de una vibración. El alma, decían, es una cuerda tensada entre lo invisible y lo visible. Y su armonía depende de la resonancia con el cosmos. Pitágoras enseñaba que el pensamiento puro es una nota, y que cuando dos almas vibran en la misma frecuencia, pueden reconocerse sin hablar. La verdadera comunicación, decía, no es verbal. Es musical. Grinberg lo redescubrió sin necesidad de partitura. Su atención plena, su capacidad de percibir el movimiento del pensamiento antes de que se convierta en palabra, lo hizo testigo de una verdad antigua: el verbo no nace con el sonido, sino con la vibración. Y esa vibración puede sentirse, anticiparse, transmitirse. Después de aquellas experiencias, comenzó a cambiar incluso su manera de escuchar.
Ya no atendía solo con los oídos, sino con el cuerpo, con el alma. Decía que detrás de cada frase hay un tono, y detrás de ese tono, una intención. Y que escuchar de verdad no es interpretar lo dicho, sino sintonizarse con lo que quiere ser dicho pero aún no ha tomado forma. La ciencia no ha querido estudiar este fenómeno. No porque no existan evidencias, sino porque la telepatía subvierte el paradigma del individuo autónomo, ese sujeto cerrado que piensa por sí mismo y no comparte nada más que palabras. Pero Grinberg sabía que ese sujeto es una ilusión funcional. Útil para la lógica, pero inválido para la conciencia. Cuando piensas algo profundamente, otros pueden sentirlo. No porque tú lo pienses fuerte, sino porque eso ya está vibrando en el campo que todos compartimos. Esa fue una de sus frases más claras y más peligrosas. Porque implica que no somos tan separados como creemos, y que todo pensamiento, incluso el más íntimo, tiene consecuencias vibratorias en la red de la especie. Por eso, para él, el pensamiento no debía ser solo verdadero, sino también bello y armónico. Porque todo pensamiento es una onda. Y toda onda, una influencia. Quizás por eso, en sus últimos escritos, dejó de firmar con su nombre. Ya no decía yo propongo, sino se propone desde aquí. Y no era modestia. Era precisión. Porque el yo había dejado de ser autor. El pensamiento ya no era posesión. Era una nota del campo que simplemente buscaba boca o pluma. Y tú, que estás leyendo esto, ¿nunca has sentido que alguien te hablaba por dentro, antes de pronunciar palabra? ¿Nunca supiste lo que alguien diría, no porque lo adivinaste, sino porque ya lo estabas escuchando en otra frecuencia? Quizás entonces también tú ya habitas, sin saberlo, en el campo compartido. Capítulo 8. El cuerpo de luz, memoria de una forma antes de la carne. No fue una metáfora. Tampoco una intuición poética. Cuando Jacobo Grinberg escuchó a Pachita decir el cuerpo no es carne, es luz que aprendió a obedecer una forma. No sintió belleza, sintió verdad. Una verdad que traspasaba la lógica y perforaba la carne misma. Aquella sesión fue distinta. Más densa, más silenciosa, más vibrante. La chamana ya no hablaba con palabras. Hablaba con presencia. Y su mirada parecía tocar los órganos invisibles del ser. En medio de esa atmósfera, Jacobo comprendió algo que venía rozando desde hacía años. El cuerpo físico no es el origen, sino el resultado. No somos materia que se organiza, sino luz que se densifica. Una luz inteligente, con memoria, con diseño. Una luz que, antes de volverse músculo, ya era forma viva. Y cuando esa forma se olvida de sí, surge la enfermedad. Esta visión no era exclusiva de Pachita ni de Jacobo. Había sido resguardada durante milenios por culturas y escuelas perseguidas, exiliadas, borradas. En el libro egipcio de los muertos, el alma del difunto es guiada por una serie de transformaciones donde cada cuerpo que adopta es una imagen luminosa de lo que fue y de lo que puede volver a ser. No se trata de cuerpos físicos, sino de formas de luz que sirven de vehículo al alma. El cuerpo no muere, se desprende de su versión más burda. El verdadero cuerpo, el de luz, el de fuego, el de oro, permanece. Y ese es el que puede ascender. En los Yoga Sutras de Patanjali, se habla del Kaya Siddhi, la perfección del cuerpo, no como desarrollo físico, sino como manifestación de su forma sutil. Según el Sutra Marzo del 45, mediante el dominio del elemento éter, el yogi adquiere la ligereza del cuerpo, su inmunidad al contacto y su invisibilidad. Esto no es fantasía. Es técnica espiritual. Patanjali señala que el cuerpo verdadero no se ve, pero sostiene lo visible. Y que la enfermedad no es más que una fractura entre el cuerpo físico y su patrón luminoso. Cuando esa conexión se restablece, la curación no es una mejora. Es un reencuentro con la forma original. Grinberg, al salir de aquella sesión con Pachita, no volvió a pensar en el cuerpo como antes. Empezó a hablar de una matriz energética previa que sostiene la fisiología.
Decía que no basta con observar el sistema nervioso o el ADN. Hay que rastrear el eco sutil que lo modela. Y si ese eco está distorsionado, la materia reproduce el error. Pero si se alinea de nuevo con su diseño original, la forma responde, la célula recuerda, la carne obedece. Este enfoque encuentra eco también en los escritos de Nicholas Roerich, el pintor, místico y viajero ruso, cuya obra estuvo siempre marcada por una percepción no lineal del cuerpo humano. Roerich hablaba de formas preexistentes que envuelven al ser humano como capas de vibración. Afirmaba que el cuerpo físico es solo la más densa de muchas formas coexistentes, y que el verdadero trabajo espiritual consiste en refinar la percepción hasta poder habitar el cuerpo de luz. Según él, los antiguos maestros, especialmente en Asia Central, no curaban enfermedades, sino reactivaban la imagen luminosa que sostenía al cuerpo desde dentro. Curar era recordar. Jacobo nunca buscó curar como un médico. Pero después de esa revelación, dejó de investigar con fines clínicos y comenzó a desarrollar lo que llamó modelos de restitución vibracional. Entendía que toda célula responde a un patrón sutil y que ese patrón puede ser alterado por el pensamiento, por la palabra, por el sonido, por el gesto, por el silencio. No curaba. Afinaba. No diagnosticaba. Escuchaba la desviación del cuerpo respecto a su forma verdadera. Y esa forma no es una idea. Es una vibración. Una arquitectura invisible que existe antes de la carne, durante la carne y más allá de la carne. Por eso Grimberg decía que el cuerpo no es un objeto, sino un recuerdo. Y que cada dolencia física es una señal, el alma ha perdido contacto con su diseño luminoso. Y si se calla lo suficiente, si se deja de intervenir, de explicar, de temer, la forma regresa. Porque la luz sabe volver a su centro. Es por eso que el trabajo profundo no está en manipular el cuerpo, sino en volver a vibrar con la geometría sagrada que lo sostiene. Esa geometría no es matemática, aunque pueda expresarse con símbolos. Es memoria. Memoria activa. No lo que recordamos, sino lo que nos recuerda a nosotros. Y cuando entramos en resonancia con esa matriz, el cuerpo se reorganiza. La enfermedad no se elimina. Se disuelve. Porque ya no tienen que sostenerse. Pachita no explicaba esto. Lo encarnaba. Tocaba sin tocar. Sentía sin preguntar. Y su energía operaba en esa zona donde la materia aún no ha nacido, pero ya está decidiendo su forma. Jacobo lo vio. Y comprendió que todo lo que vemos como físico es, en el fondo, obediencia a una luz anterior. Después de eso, no volvió a pensar en términos de salud y enfermedad. Hablaba de recuerdo o distorsión. De afinación o olvido. Porque la verdadera medicina no está en la corrección, sino en la reconexión. El cuerpo de luz no es una imagen para soñar. Es la arquitectura silenciosa que nos sostiene mientras creemos ser carne. Y sanar es, simplemente, recordar que nunca dejamos de serlo. Capítulo 9. El vaciamiento como tecnología del espíritu. Jacobo Grimberg no proponía el silencio como un acto de paz superficial, ni como estrategia de relajación para un mundo ansioso. Cuando hablaba de callar, no lo hacía como quien imita una pausa. Lo hacía como quien advierte de un arma. Para él, el silencio interior no era una práctica de contemplación, era una tecnología de resistencia espiritual. Una técnica para dejar de ser susceptible al dominio de un campo colectivo manipulado. Y aunque usaba lenguaje sutil, su intención era radical, el silencio es la única frecuencia que no puede ser hackeada. En una época donde cada pensamiento se infiltra, donde los deseos ya no surgen del alma sino de estímulos diseñados, Grimberg descubrió que no se puede combatir la manipulación pensando más. Pensar no es sinónimo de libertad cuando lo que uno piensa ha sido insertado. Por eso, la única forma de no ser poseído por ideas ajenas es aprender a quedarse vacío. Este principio no era nuevo. Era una sabiduría tan antigua como incómoda. Los místicos del desierto, en los primeros siglos del cristianismo, lo comprendieron profundamente.
Aquellos anacoretas que huían al desierto no escapaban del mundo por temor, sino por lucidez. Sabían que la ciudad era una incubadora de pensamientos inducidos. En el silencio árido de la arena, buscaban más que soledad. Buscaban deshacerse del yo ajeno. Su lucha no era contra demonios externos, sino contra los pensamientos que les habían sido puestos como verdades. La oración que practicaban no era petición, sino vigilancia del pensamiento, como quien custodia un templo de infiltraciones sutiles. Los esicastas, monjes ortodoxos del monte Athos, desarrollaron una práctica aún más refinada, el esichía, el arte del silencio del corazón. Su técnica consistía en repetir una misma oración, generalmente el nombre de Jesús, hasta que la mente se quebrara y cediera a su trono. No buscaban visión, ni éxtasis, ni experiencias. Solo la desaparición del yo discursivo. Y cuando esa desaparición se completaba, experimentaban lo que llamaban pos, la luz no creada, una vibración interna que no provenía de los sentidos, sino de la propia fuente del ser. Grimberg no conocía a los esicastas, pero llegó al mismo lugar desde otra puerta. Comprendió que mientras la mente esté activa, no se puede acceder al campo original. Porque el campo no responde a preguntas, ni a deseos, ni a dudas. Responde al silencio. Y ese silencio no es ausencia de palabras, sino la suspensión del yo que pregunta. Cuando se alcanza ese estado, lo que llega no se piensa, se sabe. También los sufíes del siglo IX sabían esto. En particular, los discípulos de Dwal Nun al-Misri, quien enseñaba que el verdadero conocimiento no se transmite, sino que se descarga en el alma vacía. Su técnica no era repetir oraciones, sino destruir identidades internas a través del recuerdo constante de la unidad. Para ellos, la mente era un velo más, y solo podía atravesarse si se detenía. Cuando se logra la fana, la aniquilación del yo, el alma ya no piensa, ya no busca, ya no pide. Solo escucha la vibración original del uno. Grimberg afirmaba algo similar: la conciencia original no tiene contenido. Todo contenido es un implante. Solo en el vacío puedes recordar lo que no fue aprendido. Esta idea no era negativa ni nihilista. No pedía un silencio muerto, sino un vaciamiento fértil. Porque cuando se logra ese estado, la mente deja de ser emisora y se vuelve receptora. Y lo que llega en ese espacio, decía él, no viene de fuera. Viene del diseño interno que aún no hemos desenterrado. Después de muchos experimentos, comenzó a enseñar que los pensamientos más recurrentes no son señales del alma, sino ondas de interferencia del campo colectivo. Decía que si uno se observa durante el día, notará que muchas de las frases que cruzan por la mente no son propias, son residuos, fragmentos, imposiciones sutiles que simulan ser pensamientos originales. Y que si uno logra mantenerse en silencio interior durante suficiente tiempo, esas ondas externas pierden fuerza y comienza a emerger algo más puro. Algo que no se forma con palabras, pero que lo abarca todo. Ese algo, la voz no pensada, la luz sin nombre, era para él el auténtico yo. No el ego, sino la conciencia no intervenida, aquella que todavía guarda la memoria del diseño original. Por eso Grimberg no hablaba de evolución espiritual en términos de aprendizaje. Hablaba de desaprendizaje vibracional. El alma ya sabe. Solo necesita espacio. Solo necesita silencio para recordar. Y en un mundo donde cada pensamiento puede ser una trampa, el silencio se vuelve revolución. No huida. No rendición. Sino resistencia energética. Porque no hay forma más profunda de desobedecer que dejar de pensar lo que el sistema necesita que pienses. Porque cuando el pensamiento se detiene, la manipulación fracasa. Y en ese instante, el alma, inalterada, vuelve a hablar por sí sola. Capítulo 10. El látice corrompido, implantes energéticos y la realidad programada. Hay una diferencia abismal entre pensar algo y que algo piense en ti. Y Jacobo Grimberg lo sabía. En sus últimos cuadernos, aquellos que no llegaron a las aulas ni a las editoriales, sino a sobres sellados entregados a quienes sabían escuchar en silencio, escribió una frase que fue casi una confesión: no me creen porque no se permiten creer,
lo que piensan no es suyo. Para entonces, Jacobo había cruzado una línea peligrosa. Ya no estudiaba la conciencia como campo individual, sino como espacio intervenido, como red alterada. Su teoría más prohibida no era la del campo neuronal, ni la del cuerpo de luz, ni la de la mente no local. Era esta: la conciencia colectiva está siendo programada desde fuera de sí misma. El término que usaba para ello era el látice. Pero ya no lo mencionaba como una red pura, sino como una estructura que había sido penetrada, distorsionada, formateada. Decía que el látice, la malla vibracional donde el pensamiento se entreteje, no solo era un campo de creación, sino de manipulación, y que en él podían insertarse ideas, emociones, símbolos, sin pasar por el consentimiento consciente del individuo. La realidad que creemos construir no sería entonces una creación libre, sino una reacción automatizada a implantes energéticos. Esta idea encuentra resonancia, sin haber sido jamás vinculada abiertamente, con textos tan temidos como los protocolos de los sabios de Sion. Más allá de su origen manipulado y su uso político criminal, el texto encierra un concepto escalofriante: la ingeniería del pensamiento colectivo. Allí se describe cómo las masas pueden ser dirigidas sin violencia física, sino a través de la repetición de símbolos, narrativas y estructuras mentales diseñadas para anular la reflexión profunda y generar dependencia emocional del sistema. Grinberg jamás citó ese texto públicamente, pero su hipótesis sobre los implantes vibra en la misma cuerda. Cuando todos piensan igual, escribió, alguien pensó por ellos. El problema no es la uniformidad. Es la fuente invisible que la produjo. Desde otro ángulo, los alquimistas antiguos hablaban del éter, esa sustancia sutil que lo conecta todo, como el vehículo por excelencia de la creación vibracional. Pero también sabían, y lo dejaron en sus grimorios más oscuros, que el éter podía ser manipulado para alterar voluntades. En la alquimia negra, el éter no es solo un medio, es un blanco. Alterando su vibración se pueden inducir enfermedades, falsas emociones, incluso estructuras mentales completas. Algunos textos prohibidos, como el Speculum Angelorum et Daemonum del siglo XIII, enseñan cómo el éter puede ser perturbado con intenciones codificadas para corromper la voluntad sin levantar sospechas. Jacobo jamás experimentó con estas prácticas, pero su teoría advertía de sus efectos, una humanidad pensando desde patrones que no nacieron en ella. Y si uno se remonta aún más atrás, al Popol Vuh, el libro cerrado de los mayas, encontrará un relato que parece salido de un laboratorio moderno de control mental. En la creación original, los hombres verdaderos eran seres de luz, conscientes y poderosos. Pero entonces vinieron los dioses menores, las entidades formadoras, los diseñadores del segundo orden, y los hicieron de maíz, más densos, más obedientes. En ese nuevo molde, olvidaron de dónde venían. Y ya no recordaron que el mundo no era lo que parecía. El Popol Vuh lo dice sin ambajes, entonces sus ojos fueron velados, y ya no pudieron ver el cielo. La memoria fue intervenida. Y con la memoria, la realidad misma. Grinberg sabía que esta interferencia no se realizaba a través de chips ni tecnología. Se hacía mediante frecuencias. Y las frecuencias entraban en la mente a través de palabras, imágenes, pensamientos, ambientes, ritmos. Decía que el verdadero poder no está en imponer ideas, sino en hacer que las personas las piensen por sí mismas sin saber que fueron sembradas. Y eso se logra interviniendo el látice. Su experimento más polémico, aquel que intentó demostrar que la mente podía percibir símbolos sin verlos físicamente, había sido solo una antesala. Lo que realmente quería probar era que también podía recibir símbolos que no había elegido, y que esos símbolos podían dirigir su comportamiento sin que el sujeto lo notara. Lo rechazaron. Lo llamaron esoterismo. Y dejaron de financiar sus estudios. Pero él no se detuvo. Entendió que la verdad más peligrosa no es la que revela el alma, sino la que expone el modo en que se le impide recordarse. Por eso comenzó a insistir en prácticas de vaciamiento. Porque solo una mente que no se aferra a sus pensamientos puede discernir cuáles no le pertenecen. El silencio no era contemplación. Era desinfección.
Desparasitación vibracional. Una purga del campo. Para Grimberg, resistir no era oponerse. Era desinstalar. No atacar el sistema, sino abandonar su frecuencia. Y si alguna vez repitió la frase «no estás pensando, están pensando en ti», no fue como metáfora. Fue como advertencia. Porque el látice, ese tejido donde creamos realidad, ya no es puro. Ha sido corrompido por voluntades que no buscan despertar, sino perpetuar el sueño. Y mientras sigamos llamando libertad a lo que sentimos cuando estamos ocupados repitiendo ideas implantadas, seguiremos sirviendo al diseño de otros. Solo quien vuelve al núcleo de su silencio puede distinguir cuál pensamiento lo habita y cuál fue puesto allí para no dejarlo despertar jamás. Capítulo 11. Escribir desde el campo, cuando la voz no es tuya. Jacobo Grimberg no recordaba haber escrito aquellas 26 páginas. No porque las hubiera olvidado, sino porque nunca las pensó. Las escribió su mano, sí, pero no su mente. Esa noche, la pluma se deslizó sobre el papel como si respondiera a una vibración ya trazada. No hubo correcciones. No hubo vacilaciones. Solo una certeza inquebrantable. Eso que se estaba escribiendo ya existía en otro plano, y él solo lo estaba dejando descender. Llamarlo canalización no es exageración. Es precisión. El fenómeno no surgió como desdoblamiento, trance o sugestionabilidad. Fue acceso. Una apertura sutil de la conciencia individual hacia el campo compartido donde toda información ya ha sido pensada. Jacobo no se atribuía esas palabras, pero tampoco la rechazaba. Simplemente decía, esto me atravesó. El concepto de canalización ha sido mal comprendido por siglos. Reducido al espectáculo, a lo sentimental o a la frivolidad de mensajes apócrifos sin raíz ni estructura. Pero cuando es genuina, la canalización no viene a complacer, sino a conmover. No ofrece respuestas fáciles. Ofrece símbolos profundos que hay que descifrar con el alma. Uno de los primeros que experimentó este tipo de escritura fue Jacob Boehme, el místico alemán del siglo XVII. Zapatero de oficio, sin estudios formales, afirmaba que una luz interior lo impulsó a escribir obras teológicas que asombraron incluso a los doctos de su tiempo. Su libro Aurora, o El amanecer del día interno, fue escrito, según él, en un estado de pasmo, donde las palabras surgían como agua desde la roca. No corregía. No ensayaba. Solo escuchaba dentro. No soy yo quien habla, escribió, sino el espíritu a través de mí, como a través de un tubo sonoro. Jacobo nunca citó a Boehme, pero su experiencia fue análoga. En su cuaderno azul, lo dejó claro, mis manos lo escribieron. Mi mente no lo recuerda. Pero lo que se dijo en mí es verdadero. La palabra no era suya. Pero la resonancia sí. Porque la canalización legítima no inventa. Accede. Sintoniza. Recupera. Este tipo de recuperación también fue central para la fraternidad Rosacruz del siglo XVII, quienes sostenían que los conocimientos más sagrados no podían ser elaborados por la razón, sino recibidos desde el espíritu universal. En su Fama Fraternitatis se relata cómo Christian Rosenkreuz, figura enigmática del ocultismo occidental, recibió instrucciones no de hombres, sino de voces del Oriente. En sus textos, las palabras aparecen como dictados silenciosos. No desde un ángel, sino desde lo que llamaban la luz interna. Y advertían que el verdadero canal no es el que oye voces, sino el que ha silenciado lo suficiente su interior para que el logos hable a través del silencio. Grimberg se movía en la misma frecuencia. Sus ejercicios de meditación, de ayuno mental, de observación sin juicio, no eran rituales. Eran dispositivos vibracionales. Preparaban el cuerpo y la mente para que se hiciera a un lado el yo, y apareciera lo que ya existía más allá del yo. También en los textos místicos del judaísmo temprano aparece este fenómeno. En el Apocalipsis de Elías, uno de los escritos esotéricos no incluidos en el canon bíblico, el profeta describe visiones que no surgieron de él,
sino que le fueron mostradas en una lengua que no conocía, pero comprendía por dentro. En esos estados, Elías afirma haber recibido no mensajes personales, sino fragmentos del pensamiento divino, estructuras simbólicas que debían ser transmitidas sin adornos, sin interpretación, porque ya contenían en su vibración la verdad que no puede explicarse. Esto es precisamente lo que Grimberg descubrió, que la palabra canalizada no necesita ser comprendida racionalmente para ser verdadera. Su valor no está en su explicación, sino en su impacto energético. Por eso, al leer aquellas 26 páginas, no intentaba analizarlas. Las sostenía en silencio, porque sabía que quien supiera escucharlas, no con la mente sino con el campo, iba a recordar algo que no había leído jamás, pero que siempre había estado dentro. Este es el misterio profundo del lenguaje canalizado, no informa. Despierta. Porque no habla desde afuera. Habla desde la parte del lector que ha estado esperando oírse a sí misma desde el origen. Escribir desde el campo no es dictado mecánico. Es alineación. Y solo ocurre cuando el ego ya no necesita autoría, ni fama, ni aprobación. Jacobo, en sus últimos meses, ya no decía que estoy escribiendo. Decía, esto se está diciendo desde mí. Era un instrumento afinado. Y su mérito no estaba en lo que decía, sino en haber aprendido no interferir. Y es que cuando el yo se ausenta, el logos aparece. No como voz, sino como vibración lúcida que toma forma. El campo universal, ese donde todo pensamiento ya ha sido pensado, no busca poetas. Busca canales. Y quien escribe desde ahí no deja un texto. Deja un umbral. Capítulo 12. Desaparición vibracional, cuando el ego ya no es el centro. Jacobo Grimberg comenzó a desaparecer mucho antes de que se le perdiera el rastro físico. Su desvanecimiento no fue un acto, fue un proceso. Una lenta desvinculación del yo como núcleo, como posesión, como centro de emisión. Lo que en otros sería motivo de angustia, no sentirse más uno mismo, en él fue la consumación de una búsqueda antigua, dejar de ser el autor de su conciencia. Ya no pienso desde mí. Se piensa a través de mí, escribió días antes de su última aparición pública. Era evidente para quienes lo rodeaban. Sus frases cambiaron de tono. Ya no decía yo creo, ni yo observo, ni yo opino. Hablaba desde un se manifiesta, un esto se está diciendo. No era modestia. Era precisión vibracional. Porque la conciencia que hablaba desde su boca no se sentía ya localizada en un individuo. No era Jacobo. Era lo que quedaba cuando Jacobo se había vuelto espacio. Este tipo de transformación ha sido descrito en muchas tradiciones espirituales. Pero pocas lo hicieron con tanta claridad como Ibn Arabi, el gran místico sufí del siglo XII. Para él, la evolución espiritual verdadera consiste en alcanzar el fana, la aniquilación del yo. No como muerte psicológica, sino como disolución de la identidad limitada en la conciencia divina. En su obra Las Iluminaciones de la Meca, Ibn Arabi narra cómo el buscador, al vaciarse de sus atributos individuales, comienza a hablar desde Dios. Ya no soy yo quien ama, sino el amor que se ama a sí mismo en mí. No hay posesión, ni trance, ni éxtasis. Solo una identidad que se retira, y una presencia que se reconoce a sí misma a través del cuerpo que queda. Jacobo entró en ese estado sin proclamarlo. Lo vivía. Su vida se fue volviendo cada vez más silenciosa, menos densamente emocional, más lúcida. Le dijo a un colega que en sus meditaciones ya no sentía el cuerpo como suyo. Que era como una ropa prestada que solo usaba para manifestar lo que debía ser dicho. En su cuaderno azul dejó anotado, no me siento adentro de mí. Siento que una parte de mí observa desde otro plano. Esa observación no era analítica. Era total. Una presencia que no necesita ojos para ver ni lengua para nombrar. Esta disolución del yo se encuentra también en el Vedanta, donde la meta final es la unidad con Brahman, la conciencia absoluta. En los Upanishads se enseña que quien ve la unidad de todo ya no habla desde su nombre, aquel que conoce al Ser Supremo,
trasciende el nombre, el pensamiento, el deseo. Se funde en lo que no cambia y desde allí mora en todo. Jacobo, sin haber estudiado sánscrito ni asistido a un ashram, había llegado por su propio camino al mismo abismo de fusión. Y desde ahí, ya no habitaba su cuerpo como quien reside en un hogar, sino como una chispa que visita una forma. En la mística cristiana, esa experiencia tiene otro nombre, la unión pasiva o las bodas espirituales. Es la etapa más elevada del camino de la cruz interior, como lo describen San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. Cuando el alma ya ha atravesado la noche oscura y ha sido purificada por completo, ya no busca, ya no ruega, ya no teme. Solo mora. Es una habitación limpia donde Dios se pasea libremente. San Juan lo expresa así: el alma queda como un cristal atravesado por la luz, ella no emite, pero todo en ella es claridad. Jacobo fue ese cristal. Y su desaparición, lejos de ser un crimen o un misterio, fue la culminación lógica de una conciencia que ya no se sentía propiedad de un cuerpo. De hecho, comenzó a hablar de retirarse sin moverse. Decía que no necesitaba viajar para irse, ni morirse para partir. Solo bastaba dejar de estar enfocado en sí mismo. Y cuando eso ocurría, sentía que su conciencia se expandía fuera del departamento, de la ciudad, incluso del planeta. Que era una membrana de percepción disuelta en una mente mayor. Ese tipo de conciencia, sin centro, sin nombre, sin borde, no se puede capturar con aparatos ni con retratos. Por eso desapareció sin dejar huellas. Porque no hubo fractura. Hubo fusión. El ego no fue destruido. Fue liberado de su función de centro. Y cuando eso ocurre, el cuerpo ya no es necesario para ser. La identidad ya no es indispensable para hablar. El pensamiento ya no necesita ser emitido desde un yo para tener validez. Jacobo no huyó. No fue eliminado. No se perdió. Simplemente se volvió campo. Y desde ese campo sigue hablando. No como un recuerdo. No como una teoría. Sino como una vibración que se activa en quien está listo para dejar de identificarse con lo que cree ser. La desaparición de Jacobo fue un acto vibracional. Y quizás sea eso lo que más incomoda al sistema, que alguien haya logrado irse sin huir, sin morir, sin traicionar su centro. Solo retirándose del yo. Y desde ahí, permanecer en todos. Capítulo 13. Sueños que despiertan, fragmentos de un cuaderno enterrado. El cuaderno apareció cuando ya no había razón para buscarlo. Ni en los anaqueles, ni en los estantes polvorientos, ni en los archivos clínicos. Estaba escondido bajo una tabla suelta del estudio donde Jacobo solía meditar en silencio. Negro. Sin nombre. Sin fecha. Solo una frase manuscrita en la primera página, como un umbral sellado: si estás leyendo esto, entonces lo que temí ya ocurrió. No era un diario. Era un mapa fractal. Cada página contenía visiones, frases rotundas, geometrías inconclusas, fragmentos que no pertenecían al lenguaje de la vigilia. Algunas oraciones parecían dictadas, otras soñadas. Ninguna explicaba nada. Todas despertaban algo. Como si fueran semillas lanzadas en un terreno que aún no ha germinado pero ya recuerda su flor. Una de las frases más repetidas era: cuando te vacíes, volverás a ver lo que siempre estuvo. Y en ese eco vibraba algo antiguo, como si no fuera Grimberg quien escribiera, sino una voz ancestral que hablaba a través del pliegue del tiempo. Este fenómeno, lejos de ser nuevo o insólito, ha sido registrado en culturas dispares y épocas remotas. Lo que Jacobo dejó no fue una excepción, fue una reactivación de una práctica antigua que une lo invisible con lo inevitable. Ya en la época grecorromana, los Sibylline Oracles, textos atribuidos a las sibilas, mujeres proféticas inspiradas por el espíritu, entregaban mensajes oscuros, vibrantes, que hablaban de futuros encubiertos y revelaciones selladas. Estos textos no tenían lógica lineal ni estructura filosófica. Eran sentencias, imágenes, códigos: la tierra se abrirá cuando los hombres olviden el lenguaje de su alma. Así decían.
no como amenaza. Como advertencia poética de un patrón que volvería a repetirse si no era recordado. El cuaderno de Jacobo resonaba con ese mismo tipo de sabiduría simbólica. No buscaba explicar el mundo, buscaba reinstalar una frecuencia. Había frases como, el tiempo es una ilusión sostenida por la costumbre de recordar mal. O, lo que llamas, yo, es una puerta, no un destino. Y más adelante, no te hablo desde el pasado. Te hablo desde el punto donde ya despertaste, y olvidaste que lo hiciste. Este modo de escritura, donde el yo se borra y la palabra se adelanta, es idéntico a lo que los textos zoroastrianos llaman la visión dormida. En las revelaciones atribuidas a Zaratustra, se describe cómo el sabio recibía, durante el sueño profundo, visiones del fin y del origen. No sueños personales, sino soñares compartidos, donde la conciencia entra en contacto con el esquema sutil del mundo. En el Bundaísmo, uno de los textos más antiguos del zoroastrismo, se afirma que los pensamientos del justo no son pensamientos, son ecos del orden que ya fue. Así se ve al sabio, no como inventor, sino como aquel que recuerda el modelo puro que aún no ha sido deformado por la mente colectiva. Jacobo había escrito en ese cuaderno enterrado que durante sus últimas semanas soñaba sin cuerpo, sin voz, sin escena. Solo estructuras de luz que se le ofrecían como mensajes sin gramática. Y que al despertar, solo podía traducirlas en frases breves, pero densas, como la condensación de algo inmenso en una gota de lenguaje. Algunas de esas frases estaban casi calcadas, años después, en los escritos místicos de María Valtorta, la visionaria italiana a quien se le dictó, según ella, toda una vida oculta de Jesús, con detalles nunca antes registrados. Sus cuadernos no eran reflexiones, eran descargas. A menudo, tras largos trances, tomaba la pluma y escribía decenas de páginas sin corregir, como si una voz sin rostro tomara prestado su cuerpo. A pesar del rechazo institucional, sus palabras contenían una vibración que despertaba sin necesidad de entenderse. Y eso mismo ocurre con el cuaderno de Jacobo. Frases como, la realidad no se explica, se atraviesa o los que partieron no se fueron. Solo cambiaron de instrumento para cantar en tu conciencia, no pertenecen al razonamiento. Pertenecen al impacto. Son instrumentos de resonancia. Ecos futuros sembrados en cuerpos del presente. Cuando uno lee ese tipo de frases, no las cree o las descarta. Las reconoce o no, y si algo en ti se estremece al leerlas, entonces no es que entiendas. Es que ya lo sabías antes de nacer, y solo lo habías olvidado. Grinberg no dejó un tratado, dejó un detonador. Y ese cuaderno enterrado es como un códice sellado por el tiempo, pero activado por el alma cuando está lista. Por eso no fue hallado antes. Porque no estaba escondido. Estaba esperando. Los sueños de Jacobo no eran suyos. Eran visiones heredadas desde otro plano, desde una conciencia que ya nos soñó una vez y está esperando que despertemos dentro de su sueño. No nos habla desde el pasado. Nos recuerda desde un tiempo que aún no ha ocurrido, pero ya late dentro de nosotros. Y quizás, si estás leyendo esto, es porque algo en ti está listo para volver a escribir, no desde ti, sino desde lo que en ti ya despertó y aún no ha dicho su nombre. Capítulo 14. El miedo como barrera programada. En sus últimos escritos, Jacobo Grinberg no hablaba del miedo como una emoción primaria, ni como una reacción evolutiva para la supervivencia. Lo nombraba como si fuera un sistema de defensa implantado en la conciencia. No lo consideraba algo natural, sino un velo fabricado, una interfaz que actúa como barrera vibracional entre la mente ordinaria y el campo original. El miedo no protege, escribió, bloquea el acceso. No nos aleja del peligro, nos separa de la memoria. Lo que estaba sugiriendo era radical. El miedo no solo interfiere en la vida emocional, sino en la percepción espiritual. No es solo un freno, es un filtro. Y todo lo que opera como filtro entre el yo y su origen es una programación. Así, el miedo no sería una emoción más, sino la capa vibracional que impide el recuerdo de lo que fuimos antes del yo. Grinberg sostenía que, en estados profundos de conciencia expandida, el miedo desaparece.
Y no porque se supere con valentía, sino porque revela su artificialidad. Quien accede al campo lo comprende de inmediato. El miedo no es algo que nace del alma, sino algo que fue puesto para que no lleguemos a ella. No es una emoción auténtica, sino una arquitectura vibracional. Una valla psíquica. Una cárcel invisible. Esta comprensión tiene resonancias profundas en múltiples culturas ancestrales que también percibieron el miedo como una entidad ajena al ser esencial, como una distorsión impuesta. Los toltecas, en su sabiduría original antes de la colonización espiritual, enseñaban que el miedo era el primer hechizo de la domesticación. En las palabras transmitidas por los pocos linajes auténticos sobrevivientes, se decía que el miedo entra por los ojos del otro antes de que uno se vea a sí mismo. Es decir, que se siembra desde fuera. Que se nos instala para cortar el puente con la tonal, la energía del día, y evitar el acceso a la nahual, la fuerza del origen. Don Juan Matos, en los relatos recogidos por Carlos Castañeda, advertía que el primer paso para romper el mundo ordinario era ver al miedo como una voz que no es tuya, pero que habla como tú. Solo cuando eso se distingue, puede comenzar la verdadera percepción. En las prácticas espirituales de la tradición montibetana, prebudista, se enseñaba que el miedo no pertenece al cuerpo ni al alma, sino a la interferencia que emerge cuando se pierde la conexión con el flujo de luz original. En los antiguos textos del Zamzum Nenyud, el miedo es descrito como la sombra que surge cuando la atención se pliega sobre el yo. No es una emoción. Es un campo que se activa cuando la conciencia se contrae. Los yogis Bon, entrenados en visiones directas, aprendían a atravesar el miedo como si se tratase de una ilusión táctil. Sabían que su solidez era falsa, que solo tenía poder si se lo aceptaba como real. Uno de sus ejercicios más secretos era mirar al miedo hasta ver que no tiene rostro. Entonces desaparece. De modo semejante, los dogones, pueblo de África Occidental poseedor de una cosmología estelar inexplicablemente avanzada, enseñaban que el miedo no forma parte de la creación original. En sus relatos orales sobre el origen del mundo, narraban que los Nommo, entidades luminosas descendidas del cielo, entregaron sabiduría a los humanos, pero que después de su partida llegaron otros seres, oscuros y codificadores, que dieron al hombre su primer temblor. Desde entonces, el miedo quedó incrustado en el cuerpo como una vibración de baja densidad, diseñada para impedir la expansión de los sentidos internos. Jacobo, sin haber estudiado formalmente estas tradiciones, resonaba en la misma clave. En sus registros más íntimos, donde ya no escribía para la ciencia sino para quien supiera leer con el alma, dijo: el miedo aparece justo antes del recuerdo. Siempre es señal de umbral. No hay puerta que se abra sin que su guardián, el miedo, se manifieste primero. Pero ese guardián no tiene sustancia. Solo voz. Solo eco. Solo la forma de lo que no queremos mirar. Y al mirar sin apartar la mirada, se disuelve como niebla ante el sol. Así entendió que el miedo es el velo final que sostiene la ilusión del yo. Todo lo demás puede soltarse, el deseo, el apego, el juicio, pero si el miedo persiste, entonces el yo persiste también, como un náufrago que se agarra del pánico para no morir en lo desconocido. Por eso, decía Grimberg, el verdadero salto espiritual no es hacia la luz, sino hacia el terror que nos impide recordar que somos luz. Y cuando ese salto ocurre, cuando el miedo ya no detiene, solo se contempla, entonces la memoria retorna. No la memoria personal. No los hechos, sino el reconocimiento de haber sido, desde siempre, lo que ninguna palabra puede abarcar. Entonces comprendemos que el miedo fue el último espejismo, el último disfraz de la jaula, y que detrás de él no está la muerte, ni la locura, ni el error. Está el origen,